Bueno chicos, pues comenzamos con el siguiente tema, que es transferencia de calor y capacidad térmica específica. Básicamente aquí vamos a hablar cómo se transfiere el calor, que va a ser por tres formas: conducción, convección y radiación. La primera nos menciona que es una transferencia o forma de propagación de calor en los sólidos debido al choque de moléculas del cuerpo sin que se modifique la forma. Y esto pues básicamente es muy sencillo. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo tenemos una olla, la cual obviamente es metálica, y ese metal está teniendo contacto con el fuego que hay en la parte de abajo, pero existe un contacto entre la cacerola, digamos, y el agua que está a los alrededores. Por lo tanto, ahí encontramos una forma de transferencia de calor por conducción. Después tenemos la convección, es cuando el calor se propaga por medio de un líquido, y eso lo podemos observar cuando dentro de esta imagen el agua comienza a hervir. Cuando el agua comienza a hervir, obviamente el agua más caliente de la parte de abajo comienza a girar y a moverse hacia la parte superior, desplazando el agua más fría pues a la parte de abajo, el agua más caliente a la parte de arriba, ¿no? Entonces, por medio de ese movimiento, digamos, existe la convección, que como les digo es propagar el calor por medio de un líquido, y finalmente la radiación. El calor se transfiere a partir de ondas electromagnéticas. Podría decirse que en esta imagen no se ve tan claramente, pero obviamente nuestra cacerola está caliente. Si nosotros acercamos nuestra mano sin tocar la cacerola, solamente acercamos la mano, vamos a sentir ondas de calor, las cuales pues esa sería la radiación. Se transfiere a partir de ondas electromagnéticas. Ahora, vamos con algunos conceptos importantes. Dentro de ellos, forzosamente, y esto lo preguntan sí o sí, ¿qué es una caloría? Es la cantidad necesaria de calor para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Ahora quisiera mencionar el de calor específico. Es súper importante que por favor, no lo anoté, por favor anótenlo por favor, porque se los voy a mencionar. Es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de cualquier sustancia. Entonces son prácticamente lo mismo, solamente que la caloría es el concepto con agua y el calor específico es el concepto con cualquier sustancia que se les ocurra. Ahora, nada más mencionar que una caloría es lo mismo que 4.2 joules, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, aquí tenemos el concepto de capacidad calorífica. Se define como la razón, o sea, la división que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y el incremento de su temperatura. Entonces aquí tenemos calor es igual a la cantidad de calor que está en la parte de encima e inversamente proporcional a el incremento de temperatura. El incremento de temperatura, ¿cómo lo podemos encontrar? Por medio de una resta. Temperatura final menos temperatura inicial, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Ahora vamos con otros conceptos básicos, donde ahí nos menciona que el calor específico es la razón que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. Yo ya les mencioné hace unos momentos la definición más formal de calor específico y lo podemos calcular de la siguiente forma: capacidad calorífica entre masa, esa es una fórmula, y la otra sería cantidad de calor dividido entre la masa por la diferencia de temperatura o incremento de temperatura, que les recuerdo, el incremento de temperatura es una resta entre temperatura final y temperatura inicial. Y aquí yo les puse una tabla de calores específicos de algunas sustancias. Obviamente la que te tienes que saber de cajón es la del agua. El agua tiene un calor específico de 1, y los siguientes pues en realidad yo no me los aprendí de memoria, y recuerdo que en el examen no venían. Yo se los pongo nada más para que pues tengan el dato en su mente y vean qué es más fácil de calentar, y eso es bien importante. Lo que sí puede venir en el examen es preguntarte qué es más fácil de calentar dependiendo su calor específico, el agua o el hielo. Y obviamente es más fácil de calentar el hielo. ¿Por qué? Porque su calor específico es de 0.50. Como es menor, tú únicamente necesitas de 0.50 para poder comenzar a calentar el hielo. Ahora, a diferencia, y parece raro, pero así es, a diferencia del agua, para el agua vas a necesitar una unidad completa
para poder elevar 1 grado centígrado, por lo cual la respuesta correcta sería hielo. Este tipo de preguntas, o por lo menos esa pregunta venía en mi examen para que lo tengan en cuenta. Vámonos con algunos ejercicios y con eso finalizaríamos esta unidad. Hola chicos, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a checar un poco acerca de calor específico. En realidad el calor específico es muy sencillo de sacar. Existen 2 fórmulas. En este caso yo he anotado la que vamos a ocupar, que sería calor o cantidad de calor dividido entre la masa por el cambio de temperatura. Básicamente el cambio de temperatura, para quien tenga la duda, va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Es muy sencillo, ¿no? Entonces también necesitamos un dato, que es el calor específico del aluminio. Ese calor específico yo les puse una tablita en una diapositiva anterior para que chequen pues diferentes calores específicos. En este caso nosotros ocuparíamos el del aluminio de 0.217. Entonces en este caso nos están preguntando cuál es la masa de la barra. Por lo tanto vamos a agarrar esto de masa y vamos a tratar de despejarlo. Primero que nada, esta cosa que es m por delta T está dividiendo. Yo la voy a pasar multiplicando y quedaría m delta T por calor específico. Eso va a ser igual a mi cantidad de calor. Ahora, yo solamente quiero mi masa. Toda esta sección que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo. Por lo tanto, m va a ser igual a mi cantidad de calor dividida entre delta T por mi calor específico. Espero que todos me hayan seguido perfecto en el despeje. En caso de que tengan dudas en los despejes, díganmelo y estaré sacando pues un video de ello, aunque esto es muy importante saber que es un tema de álgebra, por lo tanto hay que ponernos las pilas, ¿no? Entonces vamos a sacar la masa, la cual va a tener una cantidad de calor de 30.54 kilocalorías. Muy importante, no podemos dejarlo en kilocalorías, necesitamos las calorías. ¿Qué significa el prefijo kilo? Bueno, el prefijo kilo significa que hay que multiplicar esto por 1000, o sea, mover 3 lugares hacia la derecha. Por lo tanto nos quedaría 30.540. Estas líneas yo las voy a borrar para que se vea más bonito. 30.540 dividido entre el cambio de temperatura. Aquí nos dice que incrementa su temperatura en 50 grados. Entonces vamos a poner ahí un 50 que va a multiplicar a el calor específico. ¿De quién? Del aluminio, que es un dato que ya dije que puse aquí, que sería 0.217. Hacemos nuestras operaciones. Y bueno, en el numerador ahí vamos a dejar 30.540 y en el denominador esta multiplicación nos daría 10.85. Y ahora tenemos que hacer nuestra división, la cual nos daría 2.814.74. Obviamente nuestro resultado nos da en gramos. Y bueno, con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio número 1. Vámonos con el número 2, que nos dice: ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a 470 gramos de agua para elevar su temperatura de 12 a 30? Muy sencillo. Entonces ya dijimos que nuestra fórmula es calor específico es igual a cantidad de calor dividido entre la masa multiplicado por la diferencia de temperatura o el cambio de temperatura. Entonces, primero que nada nos están pidiendo qué cantidad de calor, o sea, nos están pidiendo a este men, la letra Q. Toda esta cosa que está dividiendo me estorba, la paso multiplicando y quedaría calor específico por masa por cambio de temperatura. Eso va a ser mi calor. Entonces ya nada más queda por último sustituir. Entonces quedaría calor específico del agua. Todos nos sabemos el calor específico del agua, estoy seguro que es de 1. De ahí nos piden la masa, que son 470 gramos, que esas unidades están perfectas para poder trabajar. Y luego necesitamos el cambio de temperatura. De 12 a 30 grados, ¿cuántos grados pasaron? Básicamente pues hay que restarlo y ya tendríamos que nos da 18. Y bueno, ya nada más de ahí tendríamos que hacer la multiplicación. Y muy importante, recuerden que las unidades de la cantidad de calor son las calorías. Entonces pues 470 por 18 nos da 8.460 calorías. En realidad pues son ejercicios muy sencillos estos que tienen que ver con el calor específico. Espero que no tengan ninguna duda con esto y si llegan a tenerla pónganla en los comentarios. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse, chicos.